Entonces vamos a hablar, como les digo, de recolección, transporte y transferencia. Analicemos el ejercicio. Cuando se generan residuos sólidos, cuando se da una generación de residuos sólidos, se van a presentar una de dos cosas. O una separación en la fuente, que quiere decir básicamente que los residuos desde su generación van a ser separados, van a ser divididos en aquellos que son aprovechables y aquellos que no lo son. Y eso nos va a permitir desde un comienzo, por decirlo de alguna manera, tener una correcta gestión, tener una correcta separación del residuo. Eso nos va a llevar entonces, si sí hay separación en la fuente, como lo muestra el gráfico, se va a hacer una recolección selectiva. ¿Qué quiere decir recolección selectiva? Que los residuos se van a recoger cada uno por separado, más o menos como se hace en este momento, pero digamos que de una manera más organizada en sitios o en países donde el ejercicio se hace tecnificado. ¿En qué se va a dividir esa recolección selectiva? Como lo vemos en la parte izquierda, en aprovechable y no aprovechable. Esos aprovechables van a ir entonces a centros de aprovechamiento donde se les puede hacer un tratamiento biológico orgánico, un tratamiento térmico para generar combustible, o se puede hacer un tratamiento de clasificación y embalaje, que es lo que se hace en este momento, hacer una transformación de inorgánicos y reincorporar al ciclo económico, que es finalmente lo que buscamos a través de conceptos como la economía circular. Si no se hace separación en la fuente, se pueden dar un par de cosas. Se puede hacer una recolección conjunta, que quiere decir básicamente recoger todos los residuos revueltos, pero hacer un aprovechamiento para sacarlo o en estaciones de transferencia y llevar para el relleno sanitario aquello que no sea aprovechable. Si existe un aprovechamiento, como aparece allí en el gráfico, después de recolección conjunta, aprovechamiento, vamos a un centro de acopio y separación donde se va a hacer aprovechamiento y no aprovechamiento, en aprovechable y no aprovechable. ¿Qué es importante? Lo no aprovechable debe llegar a un relleno sanitario, es decir, la basura, la revoltura de residuos o la basura tiene que llegar a un relleno sanitario como carácter de disposición final. Pero, por el contrario, los residuos aprovechables deben ser aprovechados, deben ser mínimo y de la forma más sencilla tratados a través de una clasificación y un embalaje. Ese es el ejercicio que nos está mostrando esta gráfica. Quiere decir que la recolección se basa básicamente en tener una serie de residuos que vamos a entender que son diferentes, como lo vimos la clase pasada en la clase de clasificación, en el video de clasificación que pueden encontrar en esta lista de reproducción, y de caracterización, donde nos vamos a dar cuenta que los residuos no son una revoltura, no son un pocotón de cosas sin sentido revueltas, son una serie de elementos que se van a clasificar en aprovechables y no aprovechables, que aunque no haya separación en la fuente no quiere decir que no existan. Es decir, vamos a tener plásticos, vamos a tener madera, vamos a tener orgánicos, inorgánicos, vamos a tener elementos metálicos que tienen un carácter aprovechable porque tienen o un valor energético, es decir, que pueden ser utilizados para la generación de energía o la generación de combustible, o tienen un valor remanente que puede ser aprovechado en el mercado a través de la venta directa. Entonces, cuando analizamos este proceso, nos vamos a dar cuenta que básicamente en la gestión integral de residuos sólidos convencionales vamos a tener dos cosas, aprovechables y no aprovechables, que si bien pueden ser recogidos de manera conjunta, como se hace en muchísimos países donde la organización no es suficientemente adecuada, hay países donde se hace una recolección selectiva. En Colombia esto no es transversal y en nuestros países no es transversal, es decir, en las grandes ciudades existen esquemas de recolección separada o separación en la fuente o recolección conjunta con separación en centros de aprovechamiento. Pero en la mayoría de las regiones y en las zonas alejadas de las ciudades capitales, esto no es un fenómeno común. Por lo tanto, vamos a tener unas oportunidades de aprovechamiento muy amplias y de eso depende la recolección. La recolección y el transporte de residuos entonces va a depender de muchas cosas. Va a depender del tamaño de la población, las características viales y urbanísticas, el tamaño y la disposición de las manzanas, de las calles, densidad poblacional, flujo vehicular. Por ejemplo, la densidad poblacional es muy importante. Hay zonas que son muy densas o son muy densas en unas horas del día. Las zonas comerciales, por ejemplo, son muy densas en el día, pero en la noche muy poco densas con respecto a la población. Son poblaciones flotantes supremamente altas. Pero miramos, por ejemplo, que hay zonas residenciales de edificios donde vamos a encontrar una densidad poblacional altísima, donde la gente duerme, por decirlo de alguna manera, tiene su casa, pero no necesariamente son centros comerciales amplios o zonas industriales amplias. Ese tipo de dinámicas diferentes son las que nos van a hacer entender el funcionamiento del esquema de recolección y de transporte. No es lo mismo recoger en una zona comercial como por ejemplo San Andresito o el centro de Bogotá o el centro de la ciudad donde usted vive, que recoger en la zona residencial donde están todos los edificios. No es lo mismo en cuanto a horarios, no es lo mismo en cuanto a demanda, no es lo mismo en caracterización de residuos, ni en la forma funcional de hacer el ejercicio.
La distancia al sitio de disposición final es fundamental, porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, de recoger residuos en la 170, estamos muy lejos del relleno sanitario, pero si estamos haciendo una recolección en Usme o en Bosa, no estamos tan lejos del relleno sanitario, o en Kennedy. Entonces, en ese caso vamos a analizar la distancia al relleno sanitario como uno de los factores a tener en cuenta dentro de la recolección y el transporte. Vamos a hablar de topografía y el estado de las vías, si las vías son buenas, si la topografía permite la circulación normal del camión. Vamos a hablar de lugares y formas de presentación de los residuos, si los residuos son presentados en las esquinas, si son presentados en las aceras, si son presentados en contenedores, si son presentados directamente en la calle, es decir, cómo la gente pone el residuo para que sea recogido, eso quiere decir presentación. Vamos a hablar de la conciencia y la colaboración ciudadana. Hay zonas donde la gente colabora más que en otras, hay zonas donde la gente tiene más conciencia que en otras, hay zonas donde las personas están más dispuestas a hacer las cosas bien, zonas donde lo están dispuestas a hacerlas de una manera más desordenada o no tienen disposición para hacerlo de manera adecuada. Vamos a hablar de la frecuencia y el horario de recolección, a qué hora es posible recoger. Por ejemplo, en las zonas comerciales recoger en el día es una terrible idea. En el centro de Bogotá recoger al mediodía pues es la peor idea que se le puede ocurrir. Recoja los residuos a la 1 de la mañana. Pasa lo contrario con las zonas residenciales, parece mentira, pero hay zonas residenciales donde es mejor recoger el residuo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana o al mediodía, que no hay nadie en las calles, que recogerlo a las 8 o 9 de la noche cuando la gente está circulando y se está moviendo dentro de estas zonas. Vamos a hablar de separación en la fuente o recolección promiscua. Promiscuo quiere decir que es variado. Entonces, cuando hablamos de recolección promiscua, hablamos de recoger todo dentro de la misma bolsa, el aprovechable y el no aprovechable, y el tipo de vehículo recolector. No siempre se tiene la posibilidad de tener un vehículo compactador tradicional como los que tenemos normalmente en nuestras ciudades, sino que muchas veces se tiene que recoger en volquetas o en otros vehículos. Vamos a hablar de nuevo de estos parámetros que se deben considerar en los estudios de recogida de residuos sólidos urbanos. Tenemos que hablar entonces de la organización de la recolección. ¿Cómo está organizado el municipio? ¿Cómo está organizada la zona para la recolección de estos residuos? Vamos a hablar de la generación y el almacenamiento de los residuos urbanos. ¿Tiene la persona la posibilidad de almacenar estos residuos dentro de su casa de manera adecuada? Por ejemplo, en los sitios donde hace muchísimo calor, para poner un ejemplo rápido que ya lo vamos a mirar, hay que recoger más veces el residuo. ¿Por qué? Pues porque la gente vive en un sitio donde el residuo se deteriora o pues entra en descomposición mucho más rápido. Por lo tanto, usted no puede dejarle a la gente el residuo muchos días en su casa. En cambio, en ciudades frías, usted puede dejar el residuo un poquito más almacenando en los hogares, que no hay ningún problema porque la descomposición es menos acelerada. La frecuencia de recolección, los horarios en los que podemos recoger, la variación estacional en cuanto a la producción de desechos. No es lo mismo, por ejemplo, en los pueblos, la generación en ferias y fiestas que la generación en un día normal, o por ejemplo poblaciones como Villa de Leyva, que son poblaciones turísticas, Cartagena de Indias o distintas poblaciones a lo largo de Latinoamérica donde la gente pasea el fin de semana. Machu Picchu el fin de semana genera muchísimo más residuos que un lunes o que un martes o que un miércoles. Ese tipo de cosas son las que tenemos que analizar en el momento de cuadrar nuestra recolección y transporte. Y finalmente, los equipos a los que tengo acceso o los equipos que puedo llegar a adquirir en caso de formalizar mi esquema. La organización de la recolección es supremamente importante porque tenemos que hablar del rendimiento y la eficacia de un sistema de recolección, porque esto depende la correcta armonía del ejercicio. Tenemos que tener una serie de factores armonizados que funcionen uno detrás del otro o uno al lado del otro como un reloj suizo, porque si no la recolección se hace de manera inadecuada. Usted termina recogiendo los residuos de manera descontrolada. El tamaño de los vehículos es muy importante. Este tamaño de los vehículos nos va a permitir saber cuántas casas vamos a recoger por espacio físico y esas casas que vamos a recoger los residuos, cómo se van a comportar unas con otras. Es decir, si se llena más rápido, si se llena más despacio, si el camión alcanza a recoger un barrio entero o no alcanza a recoger un barrio entero, sino por el contrario solamente un número de manzanas. Recuerdo, bueno, para las personas que miran este video desde otros sitios, barrio en Colombia es una connotación normal, es decir, barrio es cualquier conglomerado de casas donde viven muchas personas. Digamos que en otras ciudades o en otras zonas de Latinoamérica, barrio tiene una mala connotación y habla, por decirlo de alguna manera, de una favela.
Digamos que al decir barrio estamos hablando de un conglomerado de casas de manera común. El número de hombres por vehículo lo vamos a llamar el número de personas. Digamos que este tipo de cosas salen de la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos y pues ese es el lenguaje que utiliza. No es un lenguaje netamente inclusivo, pero vamos a hablar del número de personas por vehículo. Pueden ser hombres o mujeres, no es indiferente para un esquema de recolección, sencillamente son personas que prestan el servicio. Vamos a hablar del tipo de residuos sólidos recogidos, número de viajes por día al lugar de disposición final y la magnitud del sector que sirve cada vehículo. Entonces esos factores nos van a permitir armonizar, o en el momento en que los tengo armonizados nos van a permitir hacer una recolección adecuada de los residuos. Esa organización del sistema de recolección inicia con la realización de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque usted no puede empezar a mandar a los camiones y decirles sencillamente vayan por las calles a mirar que recogen y vayan y lo recogen. Eso no funciona así. Es un esquema que es articulado, adecuado, coordinado, estudiado y que corresponde directamente a la zona donde lo estamos haciendo. Cada zona tiene un esquema de recolección distinto porque cada zona tiene un funcionamiento distinto. El horario es distinto, como lo acabamos de decir, las zonas comerciales no las puedo recoger a la misma hora que las zonas residenciales. El volumen de los residuos es distinto. El hecho de que un barrio sea más pequeño no quiere decir que genere menos residuos. El hecho de que las calles sean más cortas no quiere decir que el camión se va a llenar más despacio. Eso tiene que ver con el volumen de los residuos que se generan, que puede variar enormemente dependiendo de las actividades que se desarrollen en el sector. La distancia al centro de disposición es fundamental porque el camión tiene que ir y regresar. Entonces hay zonas de la ciudad donde, por ejemplo, si no tengo una estación de transferencia, que todavía no saben qué quiere decir, pero en breve les voy a contar, usted tiene que llevar el camión desde la 170 hasta el relleno sanitario de Doña Juana, y ahí es donde empieza a ser un problema la distancia al relleno, porque el camión pierde un día entero, muy posiblemente por el simple hecho de ir hasta el relleno, y los tiempos requeridos o implementados. Bajo estas consideraciones, entonces, se planean las rutas de recolección, se hace todo el proceso de la ruta de recolección y vamos a tener entonces una serie de mapas por donde los camiones se van a desplazar o se van a movilizar. Entonces, ¿qué se logra? ¿O esto se logra a partir de qué? Lo vamos a lograr entonces con un plano de la localidad. Tenemos que tener un mapa. En la mano tenemos que tener un mapa para organizar las rutas de recolección. Ya usted empieza a entender por qué en su localidad o en la zona donde usted vive el camión pasa a una hora específica y los mismos días. Que digamos que las mamás y las abuelitas siempre saben a qué hora está pasando el camión y le dicen a usted, su abuelita le dice al camión, ya va a pasar el camión, saque la basura, mijo. Porque el camión siempre pasa a la misma hora, porque hay un plano de la localidad donde se determinan áreas homogéneas según su tamaño físico y su densidad poblacional, características del acceso, operación de los vehículos y se va coordinando el ejercicio. En cada área se determina el número de viajes, entonces usted dice, por ejemplo, en la localidad de Teusaquillo se necesitan 15 viajes de camión. Como tengo 5 camiones, entonces lo voy a hacer en 3 días, por poner un ejemplo. Se considera el tiempo que dura el camión en acceder a la ruta, cuánto llega a la zona de transferencia, a la zona de disposición final, la demora en la recolección dependiendo de si hay tráfico, del ancho de las calles, si tiene mucha pendiente. Hay que recordar que son camiones pesados que en las pendientes se comportan de manera inadecuada. El área de recolección se debe ajustar por completo a la capacidad del camión la capacidad total del camión. Ojo, el área de recolección debe ser ajustada para completar la capacidad total del camión, es decir, el camión se tiene que ir lleno. Ahí es una pregunta que me hacen normalmente y es ¿por qué se tiene que ir lleno? Pues porque un camión implica costos y porque el relleno sanitario no queda al lado del barrio. Entonces, si el camión se va vacío, usted está perdiendo plata porque el camión no llenó su capacidad total. Y usted no le puede decir a la persona del camión recolector, si el camión está vacío, pues dése otra vueltica por el barrio de al lado, porque entonces empieza usted a dañar el ejercicio. Por lo tanto, que el camión esté lleno es un cálculo, y ahí es donde empieza usted a analizar la complejidad del ejercicio. El camión se debe llenar de manera teórica a través de un cálculo que usted debe desarrollar con base en la densidad poblacional, el tamaño físico de las áreas homogéneas, las características del acceso, el número de viajes, etc. No es al azar, y si el camión no llega lleno al relleno sanitario es un problema del ingeniero ambiental que diseñó el ejercicio. Ojo con eso. La cuadrilla. Entonces vamos a decir que normalmente las cuadrillas son el número de personas que participan dentro del esquema y que están dentro del camión en un momento indicado. Esa cuadrilla es el número de personas que van a trabajar en el camión. Esto depende de muchas cosas. Mucha gente dice, bueno, pero la cuadrilla va a depender directamente
Del tamaño de la zona, no necesariamente, porque si usted tiene una zona tecnificada donde las personas dispongan en contenedores, usted puede tener una cuadrilla de 2 personas. Hay ciudades en Inglaterra donde la cuadrilla de personas que hacen la recolección es una, es decir, una sola persona que va en el camión, engancha los contenedores, dispone los residuos dentro del camión, desengancha los contenedores, porque el camión es tecnológico, es un camión mecánico que tiene palancas por todas partes, ganchos por todas partes, y los contenedores están debidamente dispuestos en las calles o colocados en las calles para que una sola persona pueda hacer todo el proceso. Es un proceso de maquinaria, de elevación de contenedores y de vaciado de contenedores. En nuestros países los residuos los recogen manualmente en la mayoría de los casos, por lo tanto las cuadrillas deben ser más grandes porque se necesitan muchas manos para recoger los residuos. De eso depende el ejercicio. Normalmente en nuestros países lo vamos a considerar como el conductor y los operarios. No es lo mismo el conductor que los operarios en un esquema donde se recoge de manera manual o donde la tecnificación no es muy alta. Hay países donde la conducción y el operario es la misma persona y es una sola persona que hace el ejercicio. Usualmente son más de 2. Normalmente son más de 2. Tiene que ser un país muy tecnificado y muy organizado para que la cuadrilla y el conductor sea lo mismo y sean una sola persona. Al hacer los estimativos de este personal, usted debe hacer un grupo control y supervisión. Manda 2 personas y un conductor y revisa cómo funciona, si les da tiempo, si no les da tiempo y en qué momento se llena el camión. Después manda 3 y mira cómo le va. Después manda 4 y mira cómo le va, porque es un ejercicio iterativo constante donde vamos a lograr llegar a la mejor proporción personas-conductor que permitan recoger la mayor cantidad de residuos en el menor tiempo posible y de manera eficiente. Ese es el ejercicio, recoger la mayor cantidad de residuos en el menor tiempo posible de manera eficiente y que el camión siempre se vaya lleno. No se le olvide esa parte importante. Esa eficiencia de las cuadrillas debe determinarse con exactitud, preferiblemente en terreno. No se debe hacer de manera teórica. Yo recomiendo que las personas vayan a campo y supervisen el funcionamiento de la cuadrilla. Hay una referencia y es esta. Y esta referencia, como les digo, digamos, no son términos inclusivos, sin embargo, lo planteo como lo plantea la metodología y como lo plantea la teoría y como lo plantean los autores. No es el lenguaje que yo utilizo, es el lenguaje que utiliza la teoría. Dice que 1.6 horas hombre por tonelada, es decir, en una hora y si el 60% de la siguiente se recoge 1 tonelada una persona, así de sencillo. O una eficiencia de 120 minutos por hombre por tonelada, es decir, que una persona va a recoger 1 tonelada en 120 minutos o en 2 horas. Salazar Arias tienen una eficiencia menor que Duque y Collazos. Duque y Collazos establece más o menos 120 minutos o 60 minutos por 2, o sea, 2 horas para recoger 1 tonelada. ¿De qué depende esto? Depende de la fuerza de las personas, de las características del terreno, de las características de la recolección, del estado de las bolsas, si son bolsas pequeñas o grandes. Entonces digamos que va a haber una disparidad entre uno y otro, pero ambos tienen más o menos lo mismo. Haga de cuenta que en promedio, más o menos en 2 horas, una persona se recoge 1 tonelada de residuos. Esa frecuencia de la recolección es muy importante, muy importante. Los residuos que contienen material putrescible, la frecuencia mínima del servicio debe ser al menos 2 veces por semana. Es decir, si nosotros estamos recogiendo plástico, no pasa nada si nos demoramos más, podemos recogerlo 1 vez a la semana. Pero si los residuos que recogemos son residuos que se generan en un hogar, tienen material putrescible, por lo tanto, mínimo 2 veces a la semana se deben recoger, porque mínimo cada 3 días y medio, cada 4 días, se genera la descomposición de los residuos que están en esos empaques o en esas bolsas dentro de los hogares. Y si no los recogemos, estamos afectando los medios de vida de las personas. Dependiendo de las características del clima o de la zona, también se cuadra la frecuencia de recolección. Debe incrementar en zonas de alta temperatura para evitar malos olores, infestación de insectos y roedores asociados a la acumulación y putrefacción de tales residuos. Entonces, ojo. Si los residuos son putrescibles, mínimo 2 veces a la semana. Aumento la frecuencia en función del clima y de la zona. Si hace calor y si llueve mucho, los recojo más rápido. ¿Por qué? Porque se me convierte en un problema de salud pública. Hay que recordar que los residuos sólidos son un problema de salud pública. Si yo dejo que los residuos se acumulen en los hogares, aumento los problemas con los olores, eso aumenta la infestación de insectos, moscas, roedores, etcétera, que va a aumentar las enfermedades de otro tipo, gastrointestinales, mordeduras, rabia, malaria,
fiebre amarilla, un pocotón de cosas que están relacionadas con la generación de insectos, con la generación de vectores, con la generación de malos olores. Voy a generar lixiviación de los residuos, muy posiblemente voy a generar contaminación de fuentes hídricas superficiales, porque si la persona tiene muchos residuos y pues contaminación del aire, si la persona tiene muchos residuos en su hogar, lo que va a hacer es buscar deshacerse de ellos de la mejor manera posible, pues porque está aburrida con los olores en su casa y es absolutamente entendible la actitud, no entendible el acto, pero sí la actitud. Es decir, usted tiene unos residuos en su casa, el camión no pasa, se le está llenando la casa de moscas, usted tira el residuo fuera de su casa, pues porque usted no va a contaminar su hogar, pues porque el esquema de residuos sea inadecuado. Entonces en ese caso usted termina contaminando su casa. Entonces ¿qué hace? Lo tira para la calle. ¿A dónde más lo tira? Para el río. ¿A dónde más lo tira? A la quebrada o al arroyo. ¿A dónde más? ¿Qué más hace con él? Lo quema. Entonces en ese caso no recoger los residuos de manera adecuada genera problemas conjuntos o riesgos concatenados o impactos concatenados, es decir, que un impacto me va a generar otro. No recoger los residuos de manera adecuada puede ser la razón de que exista contaminación de fuentes hídricas superficiales y contaminación del aire. El aumento en la frecuencia de recolección aumenta los costos debido a la mayor utilización de los vehículos y de la mano de obra. Es decir, mientras más veces yo utilizo el camión, más costos voy a generar. Hay que recordar que generalmente la recolección cuesta entre el 60 y el 70% de la gestión total. Pasar de una frecuencia de 2 veces por semana a 1 vez por semana representa una reducción entre el 15 y el 40% de los costos de recolección. Es decir, que se ahorra el Estado muchísimo dinero si no recoge de manera adecuada, y adicionalmente entre el 60 y el 70% del costo de la disposición final de residuos es la recolección. Por eso ahí usted empieza a entender que existan tantas situaciones con respecto a la recolección y el transporte de residuos y al manejo de los residuos, porque recogerlos y transportarlos vale mucho dinero, y donde vale mucho dinero pues hay mucho dinero, y donde hay mucho dinero pues hay personas detrás del negocio. Entonces cuando analizamos el esquema y nos damos cuenta de la importancia que tiene la recolección a nivel de costo, nos damos cuenta de por qué se hacen las cosas de manera tradicional y no se cambia el esquema, pues porque precisamente beneficia a muchas personas. Esa frecuencia de recolección va a generar unas cosas, y es que todo cambio que hagamos en la ruta, en la frecuencia, en el horario, debe ser notificado a los usuarios atendidos para que sepan qué hacer, para que no los coja por sorpresa. Entonces, cuando usted está haciendo este proceso iterativo constante o este proceso de verificación constante, usted tiene que contarle a la gente qué es lo que está haciendo. Tiene que hablar, por ejemplo, de vías y centros de los municipios y de alto tráfico vehicular. Tiene que avisarle a los hospitales, clínicas, entidades, etcétera. Tiene que avisarle a las industrias, a las zonas de difícil acceso. Tiene que avisarle a cualquier otro tipo de generador y mantener a las personas al tanto, porque no es tan sencillo como cambiar el tema e irlo mejorando. Es avisarle a la gente para que sepa y se prepare. Esta entidad del servicio público debe ofrecer por lo menos 2 veces al año el servicio de recolección de residuos que por su manejo no puedan ser recogidos por el sistema, como neveras, calentadores, árboles, etc. La entidad prestadora del servicio de aseo debe informar a las comunidades sobre condiciones y fechas de este servicio. Eso debe hacerse en el mejor caso y en el mejor sentido, es decir, cuando usted tiene un ejercicio como este, debe tener la posibilidad de avisarle a las personas qué está haciendo y cómo está recogiendo los residuos, cuándo. Y adicionalmente tiene que darle la oportunidad de disponer de manera adecuada los residuos de gran tamaño en unos momentos específicos para que las personas sepan cuándo pueden llegar a disponer estos residuos y cuáles son por lo menos los 2 momentos en los que esto va a ser gratuito o va a ser desarrollado de manera masiva. Esto está en la política de gestión integral de residuos sólidos. Estos rendimientos de la recolección o la forma de recoger va a depender de varios tiempos o de varios momentos que voy a pasar a explicar en este momento y que son muy importantes. Esta parte es muy importante. Vamos a tener entonces el tiempo de recolección. Ese es el tiempo en el que se llena el vehículo. Ese es el tiempo de recolección, cuando está pasando por las calles. Tiempo de recolección es cuando estoy llenando el carro. Tiempo de transporte es el tiempo comprendido desde que se llena hasta que usted lo lleva al sitio de disposición final y regresa al sitio de recolección. Es decir, el tiempo de transporte se trata del tiempo en que el camión está lleno, va a llevar los residuos al relleno sanitario y se devuelve al sitio de recolección. Eso lo vamos a llamar tiempo de transporte.
El tiempo de descarga es el tiempo que demora el vehículo en soltar los residuos en el relleno sanitario, desde que llega a la puerta del relleno sanitario hasta que dispone el residuo en la celda y vuelve a salir del relleno sanitario como tal. Y los tiempos muertos son el tiempo de viaje desde el garaje hasta el sitio de recolección, el tiempo de viaje desde el sitio de disposición final al sitio de almacenamiento o el sitio de guardado del vehículo cuando ya no va a trabajar más, y los tiempos inherentes a la cuadrilla como almuerzos, fatigas, idas al baño, etcétera. Todo ese tipo de cosas lo vamos a considerar tiempos muertos. Esos tiempos entonces los vamos a manejar de manera muy importante porque son los que lo que permite en este caso que se maneje de manera adecuada la recolección y el transporte de los residuos. El tiempo de recolección es muy importante porque es el tiempo en el que voy a calcular cómo se están moviendo los vehículos dentro de mi localidad y ese movimiento qué está generando o cómo está funcionando para las personas. Entonces, cuando hablamos de este ejercicio nos vamos a dar cuenta de que esta combinación de 4 tiempos es lo que debemos manejar como ingenieros ambientales para que quede bien hecho ese ejercicio. Esos horarios de recolección, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta dentro de los horarios de recolección? La entidad o las entidades prestadoras del servicio domiciliario deben determinar el horario de la recolección teniendo en cuenta las características de la zona, si es comercial, si no es comercial, la jornada de trabajo, si es que existe. Hay zonas, como les digo, donde no hay jornada de trabajo, sino sencillamente la gente permanece. Hay zonas donde la gente sí tiene jornadas de trabajo, entonces sale a trabajar y después regresa a la zona o está en su casa, va a esta zona a trabajar y se devuelve. El clima, fundamental. Por ejemplo, la recolección de residuos sólidos en sitios que son muy calientes, es preferible hacerla en horas de la mañana o de la madrugada, evitando las zonas de alta temperatura, porque la alta temperatura y el camión no son buenos amigos. Si está haciendo mucho calor y el residuo está almacenado dentro del contenedor, se va a calentar el residuo, va a empezar a descomponerse por lo que está confinado y va a generar mucho más lixiviado del que podría generar en una hora más fresca. La capacidad de los equipos, el tamaño de los camiones, las dificultades generadas por el tráfico vehicular o peatonal para el vehículo y cualquier elemento que pueda tener influencia sobre la prestación del servicio. No es fácil determinar este horario, pero es más, tiene un sentido común importante. Si usted empieza a pensar en su barrio, por ejemplo, donde usted vive, usted dice, oiga, en mi barrio el trancón es terrible al mediodía, en mi barrio el trancón es terrible a las 6 de la mañana. Esos son el tipo de cosas que hay que tener en cuenta dentro de la recolección de residuos. La variación estacional en cuanto a la producción de desechos es muy importante. No es igual en distintas épocas del año. El factor climático actúa directamente sobre la abundancia de frutas frescas y verduras, la cantidad de vegetación en la ciudad, césped, árboles, arbustos, etcétera. Es decir, cuando está lloviendo, por ejemplo, se genera muchísimo más corte de césped, árboles y arbustos. Cuando está en época de sequía, pues esto no es tan importante porque se genera menos crecimiento en este tipo de elementos. Adicionalmente, hay países donde la estacionalidad es muy importante y la gente consume más frutas o menos frutas dependiendo de la época del año. La temporada de sequía existe una disminución en la producción de desechos debido a que es un periodo de vacaciones y es mayor la cantidad de personas que sale de la ciudad que la que entra. Eso pasa, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Pero la temporada de sequía es un problema de generación de residuos en Melgar, en Girardot, en las zonas donde la gente va a pasear y a tomar calor. Esta política está diseñada para Bogotá y es información diseñada en Bogotá o en la ciudad capital. Pasa lo mismo en todos los países. En época de vacaciones la gente sale de Quito, la gente sale de Lima y se va a pasear a otras zonas. Pasa exactamente lo mismo en Bogotá. Bogotá se queda vacío en Navidad, por ejemplo. Navidad es una época donde Bogotá baja muchísimo la presencia de personas porque la gente vuelve a sus ciudades y pueblos de origen a pasar las fiestas. En esas ciudades y pueblos de origen se dispara la generación de residuos. Son el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a mirar los equipos de recolección. Para la selección del vehículo como tal vamos a tener varios elementos en cuenta. Por ejemplo, debe realizarse un estudio de los costos que incluya al menos los siguientes ítems. Análisis económico y financiero del municipio. Debemos determinar si el municipio tiene la capacidad para comprar el vehículo como tal. Vamos a hablar de la disponibilidad de repuestos y mantenimiento. No podemos traer equipos europeos muy costosos o Euro 18.000 o cualquier cosa, o eléctricos para mandar un vehículo eléctrico, por ejemplo, no sé, a Cerete, Córdoba o a Florencia, Caquetá. Usted dice, claro, nos puede servir el vehículo. El problema es, ¿en Florencia existe la disponibilidad de repuestos para este vehículo? No, hay que pedirlos por encargo. Perfecto. Eso quiere decir que si se me daña el vehículo me quedé varado. Sí, se quedó varado durante 2 meses hasta que llegue el repuesto.
Entonces, en ese tipo de escenarios usted dice, hey, yo voy a comprar un vehículo donde yo fácilmente pueda encontrar repuestos y fácilmente le pueda hacer mantenimiento donde yo vivo. No puedo arriesgarme a que el vehículo se dañe y después en qué recojo los residuos. Hay que recordar que el empalme en la recolección es lo más importante en este ejercicio. Eso es lo más importante. Yo no me puedo arriesgar a tener el camión varado o perdido durante una semana, 2 semanas, 3 semanas porque estamos hablando de algo sensible. No es lo mismo que si usted compra un carro chino y se va a vivir a Florencia, se le vara el carro, usted dice, bueno, yo puedo estar 2 semanas en taxi o 3 semanas en taxi. El problema es que aquí no hay 2 semanas que perder ni 3 semanas que perder. Aquí no recoger el residuo es gravísimo. La velocidad de llenado y vaciado. En las poblaciones pequeñas eso es indiferente. Usted tiene una velocidad de llenado de vaciado que es indiferente, no importa porque la población es pequeñita y usted se puede demorar un poquito más o un poquito menos. En una ciudad como Bogotá es muy importante porque llenar el camión rápido es fundamental porque la cantidad de casas es excesiva. Y usted ve, por ejemplo, que en ciudades como Bogotá la gente que está recogiendo residuos corre detrás del camión y es un proceso acelerado porque la velocidad de llenado es importante. Tenemos que acabar rápido para poder recoger en todas partes. En cambio, hay poblaciones donde eso es indiferente. Digamos que no importa, usted puede recoger a cualquier velocidad que al final del día va a terminar recogiendo todo el pueblo, sí, un poquito más, un poquito menos de tiempo, pero no es algo grave. El tamaño de las calles es fundamental porque no puedo tener un camión gigante para calles pequeñitas. Por ejemplo, el centro de Cartagena, las personas que conocen Cartagena tiene calles angosticas, entonces el tamaño del camión es importante. Si usted compra un camión cipotudo, un camión grandísimo, pues las calles de su pueblo se van a quedar pequeñas. Son el tipo de cosas que parece mentira, pero la gente no piensa cuando adquiere camiones y termina el pueblo con un camión sobredimensionado y es tenaz. La capacidad máxima es muy importante por el llenado, el trazado de las vías, identificar si son vías, si el pueblo es cuadradito, como pasa en muchas ciudades. Si usted ve Barcelona, por ejemplo, España, desde el aire parece una cuadrícula de un cuaderno cuadriculado, está muy bien hecha. Pero hay ciudades que son un relajo, donde las calles van para todas partes, hay curvas, intersecciones, etcétera, y es un relajo de curvas de calles en redondo. Entonces en ese caso eso es muy importante. Vamos a hablar de la unidad compactadora, a qué nivel de compactación llega, pendientes en el recorrido. Por ejemplo, es un problema en ciudades como Tunja, como Ibagué, como Manizales. Las pendientes son impresionantes, por lo tanto para los vehículos no es fácil hacer la recolección y es preferible cuadrar la ruta de forma que no sea en pendiente, sino que sea pues perpendicular al ejercicio, que sea paralelo a la, sí, que sea perpendicular a la pendiente, que sea paralelo al filo de la montaña, pues para que podamos ir más cómodos en el camión. La densidad poblacional es importantísima, cuánta gente vive en ese espacio y la distancia al lugar de